Nuestro país es reconocido por su diversidad cultural, pues tiene un amplio patrimonio con distintivos únicos por gastronomía, lengua, costumbres o vestuarios por cada región que lo hacen distinguirse. Mucha de esta cultura se la debemos a los pueblos prehispánicos, que se asentaron en la región y que formaron parte de Mesoamérica. Esta era una región que se extendía desde el centro de México hasta países como Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En nuestro país nacieron culturas que marcaron nuestra historia. Una de ellas es la olmeca, también conocida como la cultura madre. Los olmecas se ubicaron en lo que hoy es el territorio de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Guerrero. Se estima que este pueblo se originó en el periodo preclásico de la era mesoamericana. Sus principales aportes fueron la construcción de edificios para realizar ceremonias, el juego de pelota, sistemas de escritura y calendarios, además del uso de las piedras para la arquitectura y sus esculturas. Una de las cosas que distingue a este pueblo son las esculturas de las cabezas colosales, las cuales eran cabezas gigantes que se cree que representaban a los hombres guerreros. Actualmente se han descubierto 17 de ellas y se encuentran en distintos museos de México. Al igual que en otras culturas, los olmecas basaban la economía en la agricultura con alimentos como maíz y el frijol. También se dedicaban a la caza y la pesca. Además, utilizaban instrumentos hechos con obsidiana y jade. La gran mayoría de las culturas prehispánicas de México eran politeístas, pues generalmente adoraban a varios dioses. Dichas deidades eran referencias a la naturaleza, como la lluvia, el sol, la luna, entre otras cosas. Por otro lado, la cultura mixteca, que abarcaba parte de Oaxaca, Guerrero y Puebla en el periodo preclásico, se destacó por sus aportes en el trabajo de tejido, bordados y los códices hechos en pieles de venado. También, los mixtecos eran reconocidos por ser buenos en la orfebrería. Además de ser una cultura ganadera, también cultivaban maíz, frijoles, chiles, aguacates, maguey, entre otros alimentos. La decadencia de los mixtecos ocurrió en el periodo posclásico, cuando fueron conquistados por los aztecas. En el caso de la cultura zapoteca, se tienen datos que indican que se ubicaban en el valle central de Oaxaca, alrededor del año 1500 a.C. Al igual que los mayas y otras culturas, los zapotecas desarrollaron un sistema de escritura propio. También se les atribuyen las construcciones de tumbas y los entierros complejos. Sus principales dioses eran Pitaucosijo, dios del trueno, la diosa Siete Serpientes y Pitaucosobi, dios del maíz. Una de las características distintivas de la cultura de los zapotecas es que utilizaban tumbas para los muertos. Las primeras que construyeron fueron rectangulares, en donde ponían alrededor figuras de dioses para acompañar al fallecido. La llegada de los españoles marcó la decadencia de los zapotecas, pues perdieron la autonomía que tenían. Esto nos lleva a una de las civilizaciones que más conocemos actualmente, la cultura maya. Esta se ubicó en los estados de Yucatán, Chiapas, Tabasco y Campeche, pero también en ciertas áreas de los países de Guatemala, Honduras y Belice. Los mayas realizaron varias actividades, entre las que se destacan la arquitectura, realizando monumentos y ruinas como Chichén Itzá, Uxmal y Palenque. También inventaron un calendario muy preciso, el famoso calendario maya. Lo aún sorprendente hoy en día sobre esta pieza es que en ese entonces no se contaba con la tecnología para realizar cálculos tan acertados, por lo que su realización siempre resultará un misterio. Los principales dioses de los mayas eran Ixchel, la diosa de la luna y la fertilidad, Kukulcán, dios de la guerra, el conocimiento y los sacrificios, e Itzamná, dios del día, la noche y el cielo. Por su parte, la cultura teotihuacana se asentó en la ciudad de Teotihuacán en el Valle de México. Esta ciudad fue una de las más grandes y pobladas, pues en ella llegaron a vivir más de 100,000 habitantes. Utilizaban obsidiana como recurso para la elaboración de piezas y manejar su economía. Además, inventaron un sistema de regadío para la agricultura. En la ciudad de Teotihuacán actualmente se encuentran algunos de los monumentos más importantes de México, las pirámides del Sol y la Luna. Un dato curioso es que los teotihuacanes no construyeron la ciudad en donde residían, y aunque se desconoce quiénes realizaron su construcción, varios historiadores coinciden en que los toltecas fueron creadores de la Gran Teotihuacán. Continuando por el paso de las culturas prehispánicas en nuestro país, no podemos olvidar a la cultura tolteca. El centro de esta civilización era lo que hoy conocemos como el estado de Hidalgo, aunque también se distribuyeron por Morelos, Tlaxcala y Puebla.
Los toltecas eran muy buenos en las artesanías. Construyeron los famosos atlantes de Tula, que son esculturas de piedra gigantes que representaban a los guerreros del pueblo. Se dice que la caída del imperio tolteca terminó gracias a la conquista de los chichimecas, pues invadieron la ciudad de Tula en Hidalgo. Se cree que esto causó el origen de los aztecas, a quienes en muchas ocasiones los confunden con los mexicas. Los aztecas desde un inicio vivieron en la ciudad de Aztlán, luego migraron hacia el lago de Texcoco y fundaron Tenochtitlán. A partir de eso, quienes nacieron en la ciudad de Tenochtitlán fueron los mexicas. En la civilización mexica se usaba un sistema de escritura que se grababa en pieles de animales y se les llamaba códices. Asimismo, su calendario se basaba en el maya. Los mexicas enseñaban a las mujeres sobre tareas domésticas, mientras que a los hombres se les preparaba para ser guerreros. El imperio mexica finalizó con la llegada de los españoles al territorio de América, pues entre otros pueblos indígenas y los españoles se derrotó a los mexicas, haciendo que su imperio cayera. Los mexicas fueron una de las culturas más importantes. De ella vienen los tlatoanis, que hicieron historia y lucharon por derrotar a los españoles en la época de la conquista, como lo fueron Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc.